¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video en Hitos y Asesorías, todo sobre ingeniería. En esta ocasión veremos cómo resolver integrales utilizando métodos numéricos. Primero recordaremos que una integral la podemos definir como el área bajo la curva. En este caso tenemos una función, tiene cierto comportamiento, el área bajo la curva correspondería a la integral. Esto lo podemos obtener más claro si la integral es definida. Por ejemplo, y tenemos una función que es 1 sobre x cuadrada por dx. Vamos a ponerle en este caso que tenemos esos límites de la integral 1 y 2. Si nosotros la quisiéramos resolver de forma convencional, recordamos primero que si tenemos, por ejemplo, x a la menos n, es como si tuviéramos 1 entre x a la n. Es decir, lo podemos pasar al numerador o al denominador. Es decir, esa integral la podríamos escribir como la integral de 1 a 2 de x a la menos 2 por el diferencial de x. Aquí ya ubicamos, si recordamos nuestras fórmulas para integrar, que la integral de x a la n por dx va a ser igual a x a la n más 1 sobre n más 1. De tal forma que si la aplicamos, nos quedaría, tendríamos en este caso x a la menos 2 más 1 sobre menos 2 más 1. Es decir, x a la menos 1 entre menos 1. Por lo tanto, esa integral, si la colocamos de forma correcta, tendríamos que sería menos 1 entre x. Este sería el valor de nuestra integral. Sin embargo, esa integral tiene unos límites. Por lo tanto, necesitamos calcular el área bajo la curva con esos límites correspondientes. Si nuestra integral es menos 1 entre x y tenemos los límites de 1 a 2, evaluaremos primero el 2, de tal forma que tendremos ahí la operación. Recordamos que es el límite superior, el valor evaluado en el límite superior menos el valor en el límite inferior, de tal forma que tendríamos menos 1 entre 2 menos 1 entre 1. Aquí evaluamos nuestro límite superior y aquí evaluamos el límite inferior. Recordamos que es la diferencia de esos límites. La integral era con signo negativo, por lo tanto tenemos menos 1 medio, en este caso menos y menos 1 entre 1. Es decir, si resolvemos tendríamos menos 1 medio más 1. Es decir, es el área bajo la curva de esa integral sería de 1 medio. Esa sería nuestra respuesta. Muy bien, ¿cómo lo resolveríamos con métodos numéricos? Es importante recordar que el método numérico sería una aproximación. Entonces, podemos calcular el error si sabemos en este caso los límites que nos interesan y podríamos ver en este caso qué tanta desviación tenemos. También muy importante, hay integrales que no se pueden resolver con fórmulas como estamos acostumbrados y que la única solución es por medio de aproximaciones, en este caso aplicando un método numérico. Muy bien, vamos a ver el primer método numérico. El día de hoy veremos otro método de integración que es el método de Simpson. El método de Simpson, al igual que el método del trapecio, consiste en dividir en determinado número de figuras el área bajo la curva de la función que nos interesaría integrar. En este caso dividimos en cierto número de figuras, como mencionábamos. Aquí algo muy importante, que ese número
tiene que ser par. En el método del trapecio no importaba ese valor, es decir, no importaba si era impar o par. Aquí en el método de Simpson sí es muy importante que el número de divisiones sea un número par. Muy bien. La fórmula es la siguiente, donde tenemos un incremento, te recordamos cómo calcularlo, y las funciones. Si recordamos, en el método del trapecio, todas se multiplicaban por 2, todos los valores intermedios se multiplicaban por 2. Aquí multiplicamos por 4, por 2, por 4, por 2, por 4, por 2. Vamos a resolver la integral que resolvimos hace un momento con el método o con las fórmulas ya más conocidas. Y en este caso tenemos los siguientes valores. Tenemos un valor de A, que sería 1, un valor de B, que sería 2, y nosotros escogemos el número de divisiones, recordando que tiene que ser par. Vamos a escoger, por ejemplo, 6. Ok. Vamos a determinar ahora este parámetro, que sería el incremento. Recordamos, algunos autores lo ponen como h, otros como incremento en x. Recordamos que para calcularlo sería b menos a entre n. Ya tenemos esos valores, sería 2 menos 1 entre 6. Es decir, vale un sexto. Lo que quiere decir que para que sean 6 divisiones entre 1 y 2, tenemos que ir incrementando de un sexto en un sexto. Vamos a corroborarlo. Si tenemos aquí x0, que es igual a 1, sería nuestro inicio, es decir, el valor de a. Y si le sumamos un sexto al siguiente valor, vamos a dejarlo en fracción, tendríamos 7 sextos. Después en x3, si le sumamos de igual forma 7 sextos, un sexto, tendríamos 4 tercios. Después tendríamos, x2 y x3. x2, x3. Tendríamos 3 medios. x4 tendría un valor de 5 tercios. Y x5 tendría un valor de 11 sextos. Para que finalmente el último valor sea el de 2. Es decir, si vamos incrementando de un sexto en un sexto, van a ser 6 divisiones, que es lo que nosotros establecimos, para llegar en este caso al valor de b. Observamos, iniciamos en a, incrementamos de un sexto en un sexto, que es lo que determinamos, y llegamos al valor de b. En este caso son las 6 divisiones. Ok. La fórmula nos indica que necesitamos evaluar esos parámetros que determinamos. Entonces tendríamos la función evaluada en x0, en x1, en x2, en x3, en x4, en x5 y en x6. Nuestra función pues es la original que nos interesa integrar. En este caso ya tenemos los valores de los puntos que determinamos previamente. Por lo tanto tendríamos, en este caso esa evaluación, para x1 tendríamos 7 sextos al cuadrado. Para el siguiente tendríamos 4 tercios al cuadrado. Después tendríamos 3 medios al cuadrado. Después tendríamos 5 tercios al cuadrado. Después tendríamos 11 sextos al cuadrado. Y finalmente 2 al cuadrado. Resolviendo pues tendríamos aquí en este caso el valor de 1. Después tendríamos 36 sobre 49. Después tendríamos 9/16. Después tendríamos
4 novenos, después 9 sobre 25, después 36 sobre 121 y finalmente un cuarto. Son en este caso la evaluación de los valores que determinamos considerando la función original. Aquí está todo el procedimiento y ya tenemos los valores. Por lo tanto ya podemos aplicar la fórmula. Solo hay que considerar en este caso el factor que va a multiplicar a cada uno de estos parámetros. Si observamos, los valores de los extremos se quedan sin multiplicar. Muy bien, entonces si sustituimos, tendríamos que sería aproximadamente igual a un sexto, que es lo que ya determinamos, entre 3, que multiplica a 1 más 4 veces 36 sobre 49 más 2 veces 9 sobre 16 más 4 veces 4 sobre 9 más 2 veces 9 sobre 25 más 4 veces 36 sobre 121 más un cuarto. Si hacemos esa operación, nos debería dar un resultado muy cercano al que obtuvimos utilizando el método tradicional. Muy bien, antes de resolverlo, vamos a observar algo importante. Mencionábamos que n tiene que ser par. ¿Por qué tiene que ser par? Si analizamos este procedimiento, el primer valor se queda igual, el siguiente se multiplica por 4, el siguiente por 2, el siguiente por 4, el siguiente por 2 y el penúltimo por 4. Es decir, todo nos cuadra. El primero después de nuestro punto de inicio es por 4 y el penúltimo antes de nuestro valor de b, que sería en este caso 2, también es por 4. Si lo hubiéramos escogido el número 5, por ejemplo, o el número 7, nos habría quedado por 4, por 2, por 4 y por 2. Y los valores de los extremos se quedarían igual. Y aquí observamos que no cuadra nuestro primer valor multiplicado después de a, ni el penúltimo valor, en este caso antes de el valor de b. Por eso la importancia de que n sea par, para que esta parte nos cuadre con el procedimiento. No podemos empezar en 4 y terminar en 2, tiene que coincidir. Entonces, una forma que podemos corroborar es, en este caso, escribiéndolos y verificando si nos va a dar 4, 2, 4, 2, 4. Los extremos, como nos indica la fórmula, no van con ningún valor. Ok. Vamos a resolver, en este caso, nuestros valores. Tendríamos un sexto entre 3, nos queda 1 entre 18, que multiplica, en este caso tenemos 1 más 4 por 36 entre 49, más 2 por 9 entre 16, más 4 por 4 entre 9, más 2 por 9 entre 25, más 4 por 36 entre 121, más un cuarto. De tal forma que nos da un resultado de 9.001635. Si ahora lo dividimos entre 18, o multiplicándolo por 1 entre 18, nos da un valor de, que en este caso la integral o el área bajo la curva sería de 0.5. En este caso nos da un valor de 0.5.
Entonces, si lo comparamos con el valor que obtuvimos con el procedimiento tradicional, nos da exactamente lo mismo, 0.5, y eso que requerimos únicamente 6 divisiones. Y si queremos más divisiones, el valor va a ser más exacto. Para hacerlo más divisiones, al ser un método numérico, lo podemos programar. Yo aquí lo tengo programado en MATLAB, es el de Simpson. Ya ingresé la función, de tal forma que lo ejecuto y nos da exactamente lo mismo. El valor de la integral es 0.500. Si en lugar de 6 divisiones hubiera puesto 4, vamos a observar cuánto nos da. Nos da también 0.5, pero si observamos, quito ceros. Ok. Vamos a ponerle 6 divisiones. Y el método del trapecio que vimos también en ejercicios previos, vamos a compararlo si le pusiéramos 6 divisiones. Ok, entonces tendríamos 1 entre x al cuadrado y vamos a considerar n igual a 6, a ver cuál se acerca más. Ok, lo colocamos y nos da 0.5040, este en el trapecio. Y utilizando el de Simpson, igual con 6 como división, tenemos 0.5. Comparando esta función en particular con el método de Simpson, con 6 divisiones tenemos un resultado más cercano que utilizando el método del trapecio. Si nos vamos a funciones más complejas, que sería por ejemplo e a la x a la cuarta, es decir, la que tenemos que sería, por ejemplo, una función ya más compleja, e a la x4, integral de 0 a 1. Vamos a ver cuánto obtenemos. Vamos a poner 100 divisiones en el método del trapecio. Vamos a poner 100 divisiones, integral de 1 a 2 con 6 divisiones. Ejecutamos y tenemos un valor de 294.826. 294.826.85. Ok. Mientras que con el de Simpson, para la misma función y con el mismo valor, en este caso sí podemos poner 100, porque recordamos que para el método de Simpson n tiene que ser par. Ejecutamos y obtenemos un valor de 292.462.98. Si la comparamos con, en este caso, el resultado exacto que debería de dar, obtendríamos que quien más se acercó, en este caso, el resultado de esta expresión, que fue la que escribimos, nos da 292.462. Con el del trapecio obtuvimos 294.826, mientras que con Simpson obtuvimos 292.462. Es decir, nos acercamos mucho más con el de Simpson, utilizando los mismos parámetros. Así es como se resuelve o se calcula una integral utilizando el método de Simpson. Muy importante, el valor de n siempre tiene que ser par. Ya corroboramos en este caso el por qué. La fórmula está muy sencilla de aplicar. Si no queremos escribirla toda de forma horizontal, si tenemos los valores, pues podemos hacer este pequeño arreglo: por 4 por 2 por 4 por 2, obtener los valores, sumamos y multiplicamos por lo que sería el valor
delta x entre 3 y ya obtendríamos el valor, que es exactamente el mismo procedimiento, solo aquí nos aseguramos que no nos falte describir ninguno. Si este video te resultó de utilidad, te invito a que compartas, te suscribas. Nos vemos en la próxima.